Este tema es un tema un poquito complicado, es un tema un poquito difícil de desarrollar, pero nos gusta hacerlo para poder platicar un poquito de todo. Tito, muchas gracias por la invitación. Mónica, muchas gracias por haberme rescatado allá en Santa Cruz en la noche. Me llevaste a cenar y todo, muchas gracias. Sergio, un gusto estar aquí. Y a todos ustedes, muchas gracias, amigos. Tengo que hacer este anuncio porque es algo muy importante, es algo que va a suceder. Y por favor notifíquenle a Natán que se está haciendo el anuncio de IFSALAC. Bueno, del 8 al 11 de julio vamos a tener nuestro próximo Congreso Latinoamericano del capítulo Latinoamericano y del Caribe de IFSO. Pienso que es una buena oportunidad para que nos reunamos. Los Cabos es una ciudad muy hermosa, vamos a tener la oportunidad de poder compartir allá. Y también vamos a tener la oportunidad para que ustedes, amigos y hermanos de Bolivia, lleven su presentación allá, porque nos gustaría mucho que el próximo congreso fuera aquí en su precioso país. Aquí está la página del congreso, congresoifsalac2015.com. Traté de entrar para ver si la podíamos desarrollar aquí, pero no tenemos ahorita el wifi. Y ese es el correo de su servidor al cual ustedes pueden enviarle todas las preguntas que tengan. En este lugar ustedes pueden acceder incluso al programa, pueden ver un montón de cosas, o sea que por favor los esperamos con mucho gusto para que nos divirtamos todos juntos en Cabos. Bueno, cuando desarrollamos esta charla yo quiero compartirles que yo estoy muy agradecido con estos tres amigos con los que hemos compartido a lo largo de los últimos 15 años muchas políticas de trabajo, sobre todo de ética. Compartimos una misma filosofía quirúrgica y sobre todo hablar de esto, pues ustedes van a ver por qué no es un poco sencillo hacerlo. Este señor que está aquí, John Hunter, todos los experimentos y todas las cosas que él hizo, hoy por hoy no hubieran sido aprobados por los comités de ética. Entonces, tenemos que entender que gracias a mentes privilegiadas como la de este señor, fue que pudimos llegar a desarrollar los distintos comités de éticas y todo esto, ¿verdad? Él fue criado en la filosofía moral y él se consideraba un filósofo experimental en vez de un metafísico. Observen ustedes aquí los trabajos que él escribía, y en los anales del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra en el 94 hablaron acerca de todo lo que era la vida de John Hunter. Él más se consideraba un filósofo. En 1909, un autor proclamó: no era un lógico, sino que un observador y un experimentador, lo que Hunter ejerció con excelencia. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Recuérdense que hoy se le llama cirugía basada en la evidencia. Y el resumen de eso es esto: tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Si, digamos, Josenberg ha tenido mala experiencia con un procedimiento y nos lo está mostrando, ¿por qué nos vamos a meter a hacer eso? ¿Por qué vamos a arriesgar a nuestros pacientes? Entonces en nuestra mente tiene que caber siempre primum non nocere, first do not harm. Por favor, primero no hagamos daño. Si con lo que vamos a hacerle al paciente vamos a provocarle daño, pues entonces estamos equivocados en lo que estamos haciendo. Él expresaba naturalmente un deseo por el conocimiento, un amor por investigar, una agudeza para observar, una ingenuidad en la investigación de experimentos y el hábito de no dar por hecho las cosas. Todo lo debía verificar por sí mismo. ¿Quién se identifica con eso? Uno pregunta al interno: ¿cómo estaba la hemoglobina de ese paciente? 14, doctor. No, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos al expediente y miramos 9 de hemoglobina. ¿Cómo están los tiempos de coagulación? Normales, doctor. Páseme la papeleta. Ese paciente no puede ser, o sea, todo queremos verificar nosotros, todo queremos estar atrás de eso. O sea, y yo creo que eso es algo importante, yo creo que eso es parte de la naturaleza del cirujano. De cualquier modo, ya sea coincidencia o consecuencia, 10 años después de la muerte de Hunter, se publicó el tratado más influyente de la ética de los últimos 2 siglos, el Código de la Ética Médica. Y a raíz de esto, se hizo el Código de Ética para muchas otras especialidades, para muchas otras profesiones. Miren ustedes, ¿por qué es que después de que alguien se muere, que se le da honor? En vida es cuando hay que hacer las cosas. Y eso creo que es algo que es muy, muy importante. Entonces, cuando hablan de John Hunter, bueno, gracias a él existe el famoso Código Médico de Ética. Nosotros en Guatemala tenemos el Código de Ontología Médica, me imagino que ustedes también lo tienen aquí en Bolivia y en Brasil, acerca de cómo tratar a tu compañero cirujano, cómo tratar a su mamá, a su papá,
y cómo tratar a nuestros propios pacientes. Pues más o menos de eso se trata. Miren ustedes, entonces códigos de institutos y preceptos se adaptaron a la conducta profesional de los médicos y cirujanos, y esto fue una gran influencia en la práctica médica y quirúrgica angloamericana en los albores del siglo XX. O sea, nuevamente, de ahí se sacó toda esta información. No contiene crítica, sino que es... no contiene crítica de los consentimientos contemporáneos en un estilo de innovación quirúrgica de experimentos que se han vistos por los éticos médicos de hoy como una gran violación a la estructura dominante de la ética médica. Hay una sociedad muy bonita que es la sociedad de bioética, en la cual habla acerca de muchas de las cosas que podemos o que no podemos hacer, sino que es un llamado a la conciencia de todos nosotros como médicos. Recuérdense que nuestros pacientes nos buscan, nos pagan y nos permiten que le hagamos a su cuerpo lo que nosotros creamos convenientes. Ellos a ciegas dejan que nosotros hagamos. Entonces todo el tiempo tenemos que estar actuando con ética. Percival no tuvo mucha reserva en virtud de lo que la ética decía. El bienestar del paciente era gobernado según la buena y virtuosa conducta del doctor, permitiendo escasamente que el paciente determinara su propio destino terapéutico. Hoy por hoy esto es un poco difícil. El website, todos los medios de multimedia que existen, saben ustedes que el paciente llega a la clínica con mucha información. Doctor, yo quiero que usted me haga una manga gástrica. Doctor, yo mejor prefiero una gastroscopia vertical. Yo prefiero, entonces el paciente ya llega con un pensamiento específico. Doctor, me comuniqué con unos pacientes que están en Estados Unidos y le hicieron una manga y no le funcionó. Explíqueme por qué. O sea, el paciente ya quiere una información mucho más importante. No es que, bueno, acuéstese ahí, lo voy a operar y ¿qué me va a hacer? Doctor, no se preocupe, usted va a quedar bien. Eso hoy por hoy no es posible. Eso no debe hacerse. Y por ética y por lógica, pues no tenemos por qué hacerlo. Por miles de años la cirugía ha sido un negocio de furúnculos, huesos quebrados, hernias, menodisecciones y la ocasionar amputación. Hoy nosotros sabemos muy bien como cirujanos que no es así, sobre todo los que estamos haciendo ese tipo de especialidad. Claro que operamos hernias, por supuesto que hacemos amputaciones, operamos vesículas, pero estamos dedicados al trabajo de lo que es la cirugía bariátrica. Entonces, yo creo que la ética se aplica en todas las disciplinas de la medicina. Los factores que produjeron severas limitaciones en lo que se pudo haber alcanzado fueron la falta de entendimiento de la naturaleza y las causas de la enfermedad, el dolor y la infección. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros tenemos cefalosporinas, tenemos medicamentos como los camapenémicos, estamos hablando incluso de insulina inhalada, estamos hablando de un montón de medicamentos que jamás hubieran pensado estas personas tener. O sea, las causas de la enfermedad, el dolor y la infección, pues hoy es un poquito difícil que no las conozcamos. Por eso tenemos que ser siempre estudiosos de todo lo que tenemos que estar haciendo. A nosotros lo que nos competa es la enfermedad quirúrgica. Y aún ahora uno continúa siendo testigo de trágicas consecuencias en el paciente debido a una falla en la observación de los principios éticos, está subrayado, queriendo perseguir el progreso a través de la investigación quirúrgica e innovación. Entonces, no nos inventemos procedimientos. Si algo ya está elaborado, cirugía basada en la evidencia, ¿por qué no vamos a meter? Platicábamos con Almino en Montreal hace unos meses acerca del bypass de ayuno ileal, que hay personas en la actualidad que quieren volver otra vez al bypass de ayuno ileal. Si sabemos que el bypass de ayuno ileal provocó cirrosis, provocó problemas renales, provocó problemas severos en estos pacientes, la muerte en estos pacientes, ¿por qué vamos a meternos a hacer bypass de ayuno ileal? ¿Por qué vamos a estar haciendo combinaciones de técnicas? Yo no digo que no se pueda tratar de encontrar algún procedimiento mejor, pero hoy por hoy son 4 las cirugías que están más conocidas en el mundo, en cirugía bariátrica: el bypass, la dilatación mielopancreática, la manga gástrica y la banda gástrica. Si hay alguno de ellos que ya está casi en un periodo de extinción, pues así es, ¿verdad? Pero esos son los que están autorizados. Hoy hay una combinación de bypasses que lo único que pueden hacer es provocar un montón de problemas. Entonces, hay 4 principios fundamentales que nos deben acompañar para poder escoger el procedimiento y respetar las reglas de la ética. Por eso es que les digo que cuesta un poquito, porque cada quien tiene su relojito interno, cada quien tiene su conciencia, cada quien sabe qué hacer y qué no hacer. El paciente sencillamente cree en uno, el paciente confía ciegamente en uno y se lo dice: doctor, es que yo confío ciegamente en usted, haga lo que usted crea conveniente. Bueno, entonces le voy a hacer hemicolecto con una manga gástrica, le voy a quitar la vesícula y le voy a operar una hernia inguinal izquierda que tiene.
a un paciente 500 libras. ¿Será eso correcto? Yo pienso que no. Entonces, vamos a observar estos principios que son muy importantes. El primer principio es que todos los médicos entiendan que lo principal son los intereses del paciente. La razón por la cual nosotros vivimos, comemos, dormimos, estudiamos, es el paciente. Y tenemos que cuidar sus intereses. O sea, aquí está todo el tema. Confianza. En mi país hay un veterinario que dice que cura el cáncer a través de unas vacunas que está poniendo. Es un engaño, es un engaño para sus pacientes. El segundo principio: cualquier recomendación que se haga a un paciente, a un colega o a cualquier parte que tenga que ver con la relación médico-paciente, tales como economistas, abogados, asegurados y directores del hospital, debe sustentarse en la mejor evidencia posible. Es lo que estamos hablando. Cirugía basada en la evidencia. Todo el mundo habla de medicina basada en la evidencia. Nosotros hablamos de cirugía basada en la evidencia. Entonces, número uno, el interés del paciente sobre todo. Número dos, utilicemos la evidencia. El tercer principio: es imperativo que todas las nuevas intervenciones y procedimientos sean comparados apropiadamente con el método corrientemente aceptado. Sabemos que hay técnicas establecidas. Recordémonos cuando empezó la cirugía laparoscópica. La colecistectomía abierta es un procedimiento fabuloso. Es muy lindo la colecistectomía abierta. Vino la colecistectomía laparoscópica y nosotros vimos la curva de aprendizaje. Tuvimos que resolver un montón de complicaciones de iatrogenia de vías biliares por esto. Entonces, recordémonos de lo que se decía: see one, do one, teach one. Veo una, hago una, ahora me vuelvo maestro de todos. Entonces, no puede ser así. Entonces, el principio es que tenemos que estas intervenciones y procedimientos nuevos, tenemos que compararlos con lo que ya está corrientemente aceptado. Y si estamos viendo, hoy por hoy, hace unos 4 o 5 años, nosotros nos sentamos a platicar con los endocrinólogos decían: ustedes están locos. No es cierto. La diabetes es una enfermedad médica que debe tratarse con medicinas, punto. No hay tales. Y nosotros gobernamos. La cirugía basada en la evidencia ha mostrado que hoy el doctor de endocrinología nos viene a platicar: miren, fíjense que sí, estamos viendo que hay unas guías en las cuales puede tomarse en cuenta, pero todo eso fue hecho a través de los años y fue comparado basado en la evidencia. Y yo pienso que eso es algo que es importante. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Tal vez va a llegar la pastita que se mete en la oreja y el paciente pierde peso. El paciente va a mejorar. Le comentaba yo a Almino de que ya salió el carro que vuela. Audi está sacando un carro que vuela. Y el señor Ford, el fundador de la Ford, hace muchos años dijo: escúchenme, un día va a haber un carro que va a volar. Los supersónicos, nosotros miramos los supersónicos cuando éramos niños. Bueno, eso va a suceder. Pero ¿qué pasamos primero? Hoy estamos pasando por el diésel, por la gasolina, el carro eléctrico, etc. Pero después, nuestros hijos y nietos van a andar en carritos que vuelan. Entonces entendamos que todo tiene que ser corrientemente aceptado por el método que ya existe. Y el cuarto principio: aquellos que no cumplan esos 3 principios éticos tienen que ser excluidos de la práctica médica. Uy, terrible. Eso sí tiene que ser. Alguien tiene que decir, alguien tiene que cortarle las alas a estas personas que están haciendo cosas indebidas. ¿Quién? ¿El Colegio de Médicos? ¿El Ministerio de Salud Pública? ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Las universidades? ¿Quién tiene que hacerlo? Pero eso es algo que es muy, muy, muy importante entenderlo. Los 3 principios iniciales y este cuarto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo y pidámosle a Dios que siempre nos dirija para evitar que algún día nos quiten el privilegio de poder hacer cirugía. Los mayores juramentos, códigos y guías sobre ética médica no vinieron de organizaciones quirúrgicas. En realidad, el juramento hipocrático prohibía la cirugía. No sé si ustedes entienden lo que hay ahí, yo no entiendo nada. Está escrito por Hipócrates. Pero lo que tenemos que entender es que, como no se sabía y no se conocían los procedimientos, hoy sí se pueden hacer mínimamente invasivo. Incisiones, mini laparoscopía, single incision laparoscopic surgery, un solo orificio, cirugía por orificios naturales. Cuando Almino llegó a hacer notes allá a Guatemala con nosotros, nuestra población dijo: ¿qué es eso? Quitarle la vesícula a una paciente por la vagina, ¿qué es eso? No, a mí no. A mi mujer se la quita con los 4 hitos. Ahí en mi país no pegó. En Brasil, a las mujeres les gusta porque no quedan incisiones. O sea,
La población es muy diferente. La innovación no debe ser desalentada. Existe después de todo un interés público en promulgar tratamientos quirúrgicos nuevos más altamente alcanzables, evitando que la ley sea violada, no abusando de los principios científicos y que las guías éticas no sean ignoradas. IRB le llaman a eso, ¿verdad? O sea, tiene que haber alguien que esté regulando que todas estas cosas puedan hacerse. Pero por ahora, la manera caótica como se permite que las nuevas técnicas quirúrgicas sean introducidas y la impotencia del consumidor y sus semejantes en prevenir a un cirujano en seguir usando un procedimiento que ha demostrado ser ineficaz y peligroso, que no pasa por una revisión y control tan riguroso como cuando un nuevo medicamento es introducido. La FDA trabaja en Estados Unidos. Nosotros, yo en mi país puedo hacer lo que yo quiera. En Brasil no. En Brasil todo está regulado. En Brasil hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. O sea, en cambio nosotros podemos hacer el procedimiento que queramos en nuestros países. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Quisiéramos tener algún ente que nos regule. Esto no es fácil de entender si uno admite que el acto de la cirugía tiene un gran potencial de producir un daño irreversible, que el acto natural, dejarlo como está, no operar, particularmente cuando se introducen nuevas operaciones. Por favor, no hagamos daño. Si sabemos que con eso vamos a hacerle daño al paciente, estudiémoslo bien. Hace un momentito Mariana nos hablaba acerca de todo lo que es el manejo interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario, es muy importante. Entonces, estudiemos bien al paciente. Un paciente de 500 libras que se les olvidó que el neumólogo lo viera y hace un edema agudo del pulmón post-extubación porque no le pusieron el CPAP, etc., no es correcto. Mientras uno puede argumentar que el progreso depende del hombre irrazonable, eso dijo George Bernard Shaw, eso es cierto. Hay gente que es sumamente extraña y es gente que está inventando las cosas y gracias a ellos se pueden hacer un montón de cosas. Otros pueden decir que el hombre tiene cierta predilección por sistemas de seducción de las actas, que está listo para distorsionar la verdad intencionalmente, está listo para negar la evidencia de sus sentidos solo para justificar su lógica. Entonces esta charla yo creo que es más filosófica, que es algo más que nos desvía un poquito de todo lo que estamos haciendo, pero creo que es importante. Dejaría que se intentara un procedimiento nuevo que no está ampliamente aceptado en mi esposa, en uno de mis hijos, en mi madre, en mi padre o incluso en mí mismo. Bueno, mañana nos decían que tenemos que comer poco porque si no todo el mundo nos está viendo cara de manga gástrica, nosotros también. Estábamos desayunando con los colegas y alguien estaba evitando comer pan, alguien estaba evitando comer pastelitos, para que no le miren cara de manga gástrica. Y Mariano, ¿qué dijo? Bueno, una manga gástrica no se le puede negar a ninguno. Eso fue lo que dijo, ¿no? ¿Es cierto o no? Con un vasito de agua, una manguita gástrica no se le puede negar. Entonces cada uno de nosotros debe contestarse. Como ya vieron ustedes, no es fácil enseñar esto, no es fácil darla, sino que lo que estamos haciendo es platicando. Los aspectos ilegales están a la orden, éticos y legales están a la orden del día. Todos hemos pasado por más de alguna situación médico-legal. Es muy desgastante, es caro, es cansado, sufre la familia, sufre uno. Estos tres principios no debemos olvidarlos y sobre todo recordarnos que el cuarto principio puede hacer que nos quiten el derecho de ejercer la cirugía, que es nuestro arte y nuestro pan diario. Recordemos todo el tiempo, primero no hagamos daño. Muchas gracias. Gracias, excelente conferencia. Podemos hacer un par de preguntas y a continuación la doctora Nancy Otero, miembro del directorio de la Sociedad Boliviana de Cirugía, va a dirigir el siguiente módulo. Estuardo, es una magnífica presentación de un tema muy difícil, porque esto no podemos buscar en libros. Entonces es una charla clásica. Y yo sé ver que es el presidente actual de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica. La sociedad brasileña está muy involucrada con esto ahora. Porque en Brasil pasó algo que nosotros ahora como cirujanos, todavía Edwin ya está aquí o no, ahí está. Sí, es que yo no sé, creamos muchas reglas. Yo creo que la cirugía que tiene más reglas en Brasil hoy es la cirugía bariátrica. Entonces, solamente se puede hacer cirugía en pacientes con 35 de IMC arriba con morbidad.
o 40. Hay límite de edad. Hay la cosa de preparo multidisciplinario, todos tienen que tener una evaluación previa de nutrólogo, de psicólogo, de todo. Eso todo tiene que estar muy bien documentado. A punto que si hay una complicación y el paciente hace algún reclamo, vamos a hablar en la policía. El delegado de la policía, la primera cosa, mire, el delegado no sabe nada de cirugía bariátrica. La primera cosa que va a preguntar él es que el paciente tenía evaluación previa de psicólogo y de nutriólogo. Eso es la primera pregunta. Porque es un tema muy popular, porque se habla mucho. Se ha arreglado las cirugías que se puede hacer en Brasil. Banda, manga, bypass y derivación videopancreática. De modo que un cirujano que haga algo que no es estas cirugías está cometiendo malpráctica médica, está haciendo un delito médico. Yo estoy diciendo, no sé si es bueno o es malo, porque estamos muy reglados. Hay que pensar cómo vamos a hablar con el paciente. Esto, Estuardo, me hace preguntar, mire, pero si no se hace nunca nada nuevo, ¿cómo vamos a adelantar las cosas? ¿Cómo vamos a progresar con la cirugía si no se puede inventar ninguna técnica nueva? Hay un cirujano en Brasil. En Brasil hay muchas nuevas propuestas cirúrgicas. Se sabe mucho de la interposición de hilio, se sabe mucho de la bipartición intestinal, pero hay una otra cirugía que se llama el bypass intestinal. Hay una tercera palabra, bypass intestinal parcial, a donde el cirujano va a 50 centímetros del TRICE y va más o menos a 1,20 m de la válvula de ilio con ciego y hace una lateral. Entonces él habla que eso no es una derivación jejuniliar clásica, porque no hace terminal, lo hace lateral. Y después pone un anillo ahí en la boca distal para que fuerce la comida a ir en el sentido del TRICE para el ilio. No es en todo. No es en todo. Es una cirugía solamente del intestino. No toca el estómago. Y él habla que eso no es un bypass jejuniliar clásico, y él habla, tiene propaganda en la televisión, hablan los pacientes, mire, eso es el milagro de la cirugía bariátrica, vas a perder peso y puedes comer lo que quieras, pero en cada comida tiene que tomar 2 litros de agua. Entonces eso pone en la cabeza del paciente, de modo que cuando la cirugía no funciona, el paciente viene a nosotros y habla, doctor, yo tengo una cirugía, un bypass intestinal, pero mire, no ha funcionado bien, pero toda la culpa es mía, porque no tomo los 2 litros de agua que tenía que tomar en cada comida que tengo. Entonces, mire, yo pienso, ¿cuál de nosotros puede tomar 2 litros de agua en una comida? Si toma 2 litros de agua en una comida, no puedes comer. Entonces, yo no estoy en contra la técnica, la cirugía, Estuardo, y quería tu opinión, por eso estoy hablando. Yo creo que si el cirujano tiene la idea, tiene que buscar un protocolo de cirugía experimental, hacer todos los permisos, buscar todos los permisos que tiene, avisar al paciente, mire, eso es una cirugía nueva, hay riesgos, no sabemos lo que va a pasar en tanto tiempo. ¿Estás de acuerdo? Las ventajas son estas. ¿Estás de acuerdo en hacer esta cirugía? Por favor, me firme. Por ejemplo, en Brasil hay que tener un permiso de una sociedad nacional del gobierno que se llama CONEP para hacer estudios como esto. Entonces yo creo que esto es una forma
de hacer con que la cirugía pueda progresar y al mismo tiempo, primum non cede. De todo esto que he hablado, yo creo que la regla principal es: hagamos a nuestros pacientes lo que estamos de acuerdo que fuera hecho en nosotros. Por ejemplo, muchas veces el paciente pregunta: doctor, si tú fuera el paciente, ¿qué cirugía escogería? ¿Un bypass, una manga? Yo jamás haría una cirugía bariátrica. Eso es como contesto a los pacientes. Yo jamás haría una cirugía bariátrica, porque no imagino vivir toda la vida con las reglas que un paciente que hace una cirugía bariátrica tiene que hacer. Pero mire, yo creo que no soy la persona más cualificada para tomar esta decisión, porque no soy obeso mórbido. Si tuviera 150 kilos, es probable que escogería hacer la cirugía bariátrica. ¿Qué piensas? Pues es muy interesante, definitivamente. Hay estudios experimentales. También tenemos que hablar sobre la sociedad protectora de los animales, porque hay perritos, hay cerditos y se pueden hacer ensayos en ellos, incluso en ratas. La cirugía metabólica se desarrolló así. Francesco Rubino, en la charla de nuestro amigo endocrinólogo, no vi mencionando ni a Francesco ni a Ricardo Cohen, pero ellos han hecho estudios experimentales muy importantes. Para eso se pueden diseñar estudios experimentales. Pero yo decidir que hoy, en vez de hacerlo a 3 metros, lo voy a hacer a 5 metros, un bypass, no es así, no puede ser así. Me gustaría que me lo hicieran a mí, o se lo haría yo. Tengo un hermano diabético, obeso, hipertenso, y hablé con él 3 veces y no vuelvo a hablar más en mi vida porque tiene muchas reuniones, vida pública y chupa y hace todo, y es su problema, ¿verdad? Pero yo pienso que sí tiene que ser regulado. Yo pienso que sí es bueno estar regulado, porque en los países donde no hay regulación, nosotros estamos resolviendo las complicaciones de todos los otros grupos que están haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué regulación hay en Chile? En Chile existe, en general, dependiendo de dónde venga el paciente, pero no hay una agencia estatal que regule la investigación clínica, en el fondo. En general eso ha sido reservado a las universidades, universidades que tienen que tener comités de ética. Hay actualmente los IRB humanos y los IRB, en el fondo, el IRCOOK, que son los comités de uso animal, en el fondo. Y frente a cada protocolo nuevo tiene que haber un consentimiento informado, y tiene que haber una aprobación de este comité de ética, y yo diría que lo que ha ido pasando en todos los países, y probablemente en Brasil en ese sentido está mucho más adelantado, efectivamente, no, pero en eso hay mucha más regulación. En Chile yo diría que se ha descansado bastante en las universidades, y yo creo que en ciertas ocasiones las universidades no lo han hecho. También hay un tema yo diría, de responsabilidad de los journals. Muchas veces ha pasado en Chile que técnicas que no han estado aprobadas o ni siquiera se hicieron bajo un protocolo IRB adecuado, se publican, y cuando ya están publicadas, quedan como ya está publicado. Yo hago esto que está publicado, por lo tanto, no ha pasado eso. A mí me llama la atención tu comentario de Brasil, porque y cómo trabaja Santoro y De Paula y todas estas cosas que se hacen, yo no. Son cirugías ilegales. Ya, bueno, ¿y para qué está la ley si nadie la controla? ¿Cómo funciona eso? Es que, por ejemplo, ese doctor que hace esta cirugía, que me parece bien razonable en todo caso, del vídeo, ese doctor tiene hoy 65 procesos judiciales. Como hablaba Estuardo, va a perder su licencia en 2 o 3 meses, porque también entre el primer proceso médico que tiene médico legal hasta que quite su licencia, en Brasil demanda, con los recursos legales que puedes tener, demanda 10 o 12 años. Demanda mucho tiempo. Cuéntame, a ver, yo creo que un poco para cerrarlo el comentario, uno tiene que mirar lo que ha pasado en Estados Unidos, que si bien los procesos han sido adecuados, uno se da cuenta que en los lugares que son más papistas que el Papa, como decimos en Chile, también pasan cosas que no después de la evidencia tan abismante que había con la banda.
La FDA igual aprobó la banda. Entonces, en el fondo, ahí viene otro dicho, que no nos saquemos la suerte entre gitanos, en el fondo. ¿Es verdad que en Chile se puede operar pacientes arriba de 30? En Chile, en general, la ley dice que cualquier paciente que tenga IMC sobre 40, no hay una ley en el fondo, no está por ley. En Chile no hay ley de especialidades médicas. En ese sentido, el atraso es brutal. En Chile, el diagnóstico del médico es lo que vale. Yo digo a este paciente, quiero hacerle un bypass, y el seguro no puede apelar nada. No está capacitado o no tiene la potestad de decir, usted tiene por el consenso del NIH o lo que sea, si el doctor dice, este paciente se tiene que hacer un bypass, y el seguro dice no le cubre, va a la superintendencia y no le cubre. ¿Y qué es lo que hicieron los seguros ahora? Lo que hicieron fue, perfecto, hagan lo que quieran, pero la cirugía bariátrica ahora se cubre 25%, nada más. Y eso corre para todo. Pero a mí me han llegado, y eso es lo que también te tenía que preguntar, yo soy presidente del Departamento de Cirugía Bariátrica de Chile, y cuando llega una paciente que pesa 61 kilos y que un cirujano reconocido de Chile le hizo un bypass gástrico porque tenía 6 kilos que nunca había podido bajar, y su resistencia a la insulina era de 1.1 y su colesterol era de 120, de 150, y venía por una estenosis intratable. Claro, ¿a dónde voy yo? ¿Voy a la justicia? ¿Voy ahí? ¿O yo como presidente le digo que tú no puedes operar más? ¿Qué es lo que hago? Entonces, en eso estamos trabajando nosotros ahora, y creo que la autorregulación es muy importante. Y ahí lo que estamos haciendo es un comité de disciplina de nuestro departamento que al menos diga, esto no se debiera hacer. Porque en Chile eso efectivamente está ocurriendo y eso es malo. Argentina, ya vamos, ¿sí? Argentina es muy parecido a Chile, no hay un órgano oficial estatal que regule nuevas cosas. Sí, la FDA, que sería el ANMAT en Argentina, para nuevos dispositivos, pero no para técnicas quirúrgicas. Pero escuché que en la Argentina está aprobado nomás arriba de 40, ¿es verdad o no? En Argentina lo que dice la ley es que 35 más comorbilidades o 40. Y en Mendoza la semana pasada se presentó el consenso de cirugía metabólica, en donde la idea es llevarlo a las coberturas y ver si se puede aprobar de 30 a 35 con diabetes tipo 2. Muy similar a lo de Chile. Uno termina haciendo las nuevas prácticas con el aval de un comité de ética de una universidad o de un hospital. Okay. Chito, ¿Edwin puede hablar o no hay tiempo? No apagado. No, la pregunta es para Tito, aprovechando el tema. Tito me estaba comentando unos cambios así gubernamentales, inclusive que hubo una movilización médica, nuevas leyes con relación a responsabilidad civil. ¿Cómo anda ese tema aquí, principalmente con la parte de ética médica en el campo de bariátrica? Yo creo que puede hablarnos. Inclusive hubo a poco tiempo un congreso de responsabilidad civil que vinieron mucha gente de Argentina a hablar sobre eso. En febrero tuvimos un evento. Yo quería hablar que esa es la primera. Yo conozco a Edwin a 20 años. Sí. Esa es la primera vez que lo miro hablando español, ¿no? Bueno, Edwin vive como 30 años allá. Bueno, en febrero una gran responsabilidad y preocupación nuestra es el tema médico-legal. Entonces, en febrero hicimos el primer evento de responsabilidad médico-legal y vino gente del Ecuador, vino gente de Chile, de la Argentina, para ver la realidad que estaba ocurriendo alrededor y en toda Latinoamérica. Vimos las graves restricciones médico-legales que existen, o sea, al profesional médico en el Ecuador. Tremendas restricciones, o sea, les han quitado todos los derechos en este momento prácticamente, y hace 4 años que los están empezando a trabajar. Chito, perdón. Mire, yo tengo muchos amigos ahí y conozco bien lo que pasa, porque hay un movimiento médico muy grande en Ecuador ahora, porque medicina no está cualificada diferente de nada. O sea, si un paciente en una cirugía que sea se muere, eso es un homicidio. Así considera la ley. Y el médico va a detención. La primera cosa que van a hacer es va a detención con el médico. Por eso los médicos están haciendo un movimiento en todo el país. Pararon de trabajar una semana
¿Por qué no aceptan esta ley? No aceptan. Cada semana Albino hace movimientos y al principio, esto es hace 2 años, porque hasta hace 2 años Correa les quitó todos los derechos. Entonces hace 2 años, una vez por semana, 1 hora, marchan al Ministerio de Salud, aún se juntan y los están apoyando los sindicatos. Bueno, es un tema grande que los tocamos y en Bolivia no tenemos leyes en relación todavía al problema bariátrico. Hace poco, esto incluso es novedad para todos, estamos conversando sobre un proyecto de ley con el senador Ciro Zavala para que este tema de la obesidad se considere dentro de los programas de salud en el sistema público y también en la seguridad social. Creo que es el siguiente avance que tenemos que hacer. Estamos aprendiendo de lo que ocurre en la Argentina, de los avances que han hecho en el Brasil en los temas médico-legales, y creo que ya nosotros no nos podemos equivocar, o sea, vamos a aprender y ver y hacer las cosas por las cuales ustedes han pasado, cosa de que nos equivoquemos menos. Una cosa que es bastante importante ahí es que cuando nosotros creamos una sociedad de cirugía bariátrica, la primera cosa que tenemos que hablar con la población es que esto no es una cirugía estética, porque la mayoría de los procesos, de los problemas médicos, vienen porque las personas en general consideran cirugía bariátrica igualito a una cirugía estética. Estamos resolviendo un problema estético. Por favor. Bueno, Bolivia en realidad no tenemos normas, no tenemos reglas para nada. Bolivia es país libre, puede hacer lo que quiera, pero como comité de cirugía bariátrica y como responsabilidad tanto de la sociedad de cirugía, nos hemos preocupado mucho por este tema porque se han hecho cirugías que no son regladas y ojalá se dejaran de hacer, pero se siguen haciendo. Como comité, el año pasado hemos logrado consensuar, hacer nuestro primer consenso, ¿no?, de cirugía bariátrica y metabólica, como para respaldar a todos los cirujanos que son miembros del comité de cirugía bariátrica, que depende de la sociedad, que en el futuro también va a ser una arma legal para las diferentes técnicas que no deberían hacerse, ¿no? Mónica, muchísimas gracias. Perdón, Albino. Vamos a ceder la palabra al doctor Durán y tenemos que continuar. En otro ratito, doctor Cruz, el presidente del Colegio Médico. Gracias. A mí me gustaría poner en plano de discusión aquí un tema que está sucediendo muy frecuentemente en nuestro país, que es el tema del abordaje de la cirugía bariátrica. Y me gustaría escuchar la opinión de los colegas que vienen de Chile, de Argentina, de Brasil, del doctor Behrens, sobre cuál es la realidad en sus países respecto al abordaje abierto de la cirugía bariátrica. Porque en Bolivia se hace aún cirugía bariátrica abierta, llamemos de la manga gástrica sobre todo, y ya hemos empezado a tener demandas por la vía de abordaje, no por la técnica quirúrgica. Y infelizmente el Comité de Cirugía Bariátrica se convierte en el ente pericial en estos juicios. Y actualmente en mi ciudad de Santa Cruz tenemos 2 juicios muy parecidos por la vía de abordaje, donde el principal tema de discusión es que se hizo la cirugía abierta y la justicia la está tomando como una vía o como una técnica incorrecta de cirugía bariátrica. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Gracias. La cirugía abierta, en mi opinión, sigue siendo tan buena como siempre. Pero si tenemos el acceso mínimamente invasivo para que un paciente muy mórbido no se infecte, no tenga problemas pulmonares, lo podamos poner a caminar lo más pronto posible, lo mejor es hacerlo por vía laparoscópica. Pero hay que hacerle entender a estos individuos que están haciendo los procedimientos abiertos que si no están capacitados para hacerlo por vía laparoscópica, hablen con alguien, se junten con alguien, que unan fuerzas con alguien. Lo que pasa es que esto es un egoísmo profesional, como dices tú. Esto lo están viendo como un negocio. Entonces, no, la cirugía bariátrica no sirve. Ayer platicábamos de eso con Albino, de un gran cirujano de Brasil, que él, en vez de decir que la cirugía bariátrica no servía, como dijeron muchos y la siguieron haciendo abierta, se incorporó, jaló gente joven y puso gente joven a enseñarle y a trabajar esto. O sea, tiene que hacerse por vía laparoscópica. Primero, no hagamos daño.
es mucho más difícil abordar a un paciente por vía abierta que por vía laparoscópica. Uno por vía laparoscópica puede ver el rinconcito que está en aquella esquina de este salón, yo puedo meter un telescopio hasta allá. En cambio, con mi mano estoy tocando nada más y no estoy viendo. Entonces yo pienso que alguien tiene que regir eso. Mariano Jiménez, perdón. Podemos escuchar tu opinión, importante, filosófica. En Argentina hay uno de los centros importantes que sigue haciendo el bypass abierto. O sea que yo diría que el 90% lo hace laparoscópico, pero hay un grupo que es importante y lo sigue haciendo abierto. Ahora, yo creo que hay que hacerlo laparoscópico. Creo que, a ver, en 5 años, el 90% de la cirugía va a ser mini-invasiva, laparoscópica, endoscópica o percutánea si uno saca los trasplantes y el trauma. 90% en 5 años, no en 50. O sea que uno diría que claramente la cosa va para la cirugía invasiva mínima, sin lugar a dudas. Ahora, yo creo que la mala praxis no va por la vía de acceso que uno haga. Ni la laparoscópica, que en un momento se la quería condenar por ser laparoscópica, o ahora pasarnos del otro lado y decir que porque es abierta es condenable. O sea, lo lógico es ir hacia lo mini-invasivo, pero bajo ninguna manera puede ser causal, a mi modo de ver, desde un punto de vista lógico, de condenatorio. Camilo. Yo estoy de acuerdo con Mariano. Yo creo que la vía de abordaje no es la forma de juzgar algo. Creo que eso va mucho más allá por el tema de cómo está el nivel de entrenamiento a nivel del país, cuál es el nivel de desarrollo, y lo más probable es que si uno hace una encuesta aquí, o como incluso está pasando en Estados Unidos hay un porcentaje no menor de cirugía bariátrica que se hace por vía abierta. Ahora hay que asumir, pero eso es algo que tiene que ir de común acuerdo con el paciente. Si a un paciente le digo, yo le voy a hacer a usted un bypass gástrico, y se lo voy a hacer por vía abierta porque yo no lo sé hacer por vía laparoscópica, o porque no tengo los equipos, o por lo que sea, usted tiene que asumir que va a tener un riesgo mayor de problemas pulmonares, de infección operatoria, de hernia incisional, etcétera, etcétera. Y eso es algo que tiene que estar en un consentimiento informado, como yo le pongo a un paciente cuando lo hago por vía laparoscópica. Pero eso es algo que se decide antes, y uno no es algo nuevo, o uno sabe que cuando uno va por vía laparoscópica tiene un cierto riesgo, y cuando uno va por vía abierta tiene otro riesgo. Así como alguien que se hace una apendicectomía laparoscópica va a tener un riesgo de perforación cuando hace el neumo, pero cuando hace una apendicectomía abierta tiene el riesgo de no ver, no sé, si es que hay un tumor al otro lado. Yo creo que son cosas que se tienen que decidir antes. Yo no creo que eso sea parte del juicio. Porque si yo tengo una hemorragia masiva haciendo una cirugía laparoscópica y no la convierto, en el fondo puede ser parte del juicio no haber convertido, no haberla hecho abierta. Yo creo que está mal parido el pensamiento en el fondo inicialmente. Gracias, Camilo. Mariano Palermo y Aníbal Cruz, y ahí retomamos nuestras conferencias. Muy cortito, coincido totalmente con Mariano y con Camilo. En Argentina, aparte del grupo que nombró Mariano Jiménez, que hace cirugía abierta, hay un excelente laparoscopista que trabaja en diversas seguros sociales, pero hay un seguro social que le paga muy poco, y en ese seguro social los opera abierto. Entonces, porque no tiene laparoscopio. ¿Aníbal? Sí, una situación que... El doctor Aníbal Cruz es el presidente del Colegio Médico de Cochabamba y es cirujano. Bien, algo que está preocupando en la Confederación Médica Latinoamericana Caribe, en el cual soy vicepresidente, es la constante judicialización del acto médico que es inherente a la persona que realiza. Y el principio de la negligencia médica está en salirse de los protocolos. Y en esta forma de practicar lo que estamos en la parte de la cirugía bariátrica y metabólica, estamos en un proceso investigativo que no tiene protocolos claros y establecidos. El riesgo es que nos encontramos en la cuerda floja, ya que cualquier otro resultado o cualquier otro estudio, por ejemplo, lo que hablaba el colega del Brasil, hay muchos colegas que están yendo, pero no están aprobados por la Cámara Técnica de su país. Entonces se está volviendo un acto ilegal, se está volviendo una negligencia médica, y lo importante es establecer a nivel de todos nuestros países, ¿no?, cámaras o comités
de este tipo de cirugías que tengan ciertas limitantes que de alguna manera protejan el acto médico que estamos realizando. De otra manera, estamos trabajando en la cuerda floja. Ese es mi aporte. Gracias, doctor Cruz. La doctora Nancy Otero, por favor.